Bueno, hemos titulado esta intervención Escenarios de construcción del sujeto latinoamericano, y la idea, como les decía ayer, era tratar de jalar la reflexión de todo este seminario en triángulos: sujeto latinoamericano, mujer, educación, y cada triángulo vamos a ver que va a tener que ser partido en otros triángulos, si no es que pentágonos o octágonos, pero básicamente sentarnos, y curiosamente Silvia también habló en triángulos: normatividad, equidad y evaluación. O sea que sabemos que los triángulos tienen muchísima presencia y estabilidad, y vamos a ver ahora un ángulo de los triángulos, que es la formación del sujeto latinoamericano. ¿Qué es esto de ser latinoamericanas? ¿Qué quiere decir sujeto latinoamericano? Y tratar de meterlo y manejarlo en nuestra reunión. Una de las finalidades de esta reunión, de hecho el final, el viernes, si ustedes ven en sus programas, el viernes vamos a tratar de concretar proyectos y actividades que podamos llevar a cabo en conjunto. Si ustedes van a su hoja del viernes, van a leer qué tenemos en común, qué nos une. Podemos proponer proyectos conjuntos teniendo en cuenta nuestras diferencias, cómo trabajar en conjunto sin sacrificar, y la idea de sacrificio ya se manejó aquí. Mucho de la ponencia de Silvia tuvo que ver con el sacrificio de los maestros, el sacrificio a proyectos, el sacrificio a lo de abajo, sin sacrificar las particulares de cada región, de cada proyecto, diseño de propuestas de trabajo, en fin. En esta sesión será el final de un relato y de una historia que nos vamos a contar. Los puentes entre nosotras, nuestras zonas y nuestros puntos de cruce, nuestras zonas de sobrelapamiento. Yo quiero hablar sobre el sujeto latinoamericano a partir de una figura narrativa que es el cuento, ¿sí? El cuento es una historia corta, esta es una reunión corta. El cuento cuenta dos historias, una superficial, pero toda su esencia es contar una historia oculta, un secreto. Yo voy a hablar de los secretos y de la esencia del sujeto latinoamericano a partir del secreto y de lo que no puede ser dicho. A las que nos gustan los cuentos, sabemos que concluir un relato, acabar un cuento, es descubrir los puntos de cruce, los contactos, los puentes entre la historia superficial que se cuenta y el núcleo del cuento. Las lectoras del cuento, a las que les gusta oír o contar historias, saben que el objetivo de todo relato es compartir un secreto. Un secreto se comparte a través y a partir de otra historia que se cuenta paralela a esta. Un secreto no se devela directamente, pierde su consistencia y sentido al dar la luz. Es un absurdo. No se puede ver ni una estrella ni un vampiro si estos salen a la luz, viven en la oscuridad. Solo se ven si están ocultos. No se habla de los secretos. Los secretos se develan como imágenes fotográficas en una cámara oscura, siempre por debajo de otra cosa. Cuando se habla directamente de ellos, dejan de serlo, se convierten en anécdotas, experiencias, proyectos. Venimos aquí a compartir experiencias, pero también a develar nuestros secretos. En estos minutos de reflexión, quiero que pensemos en lo latinoamericano, en nuestra identidad latinoamericana como una forma del secreto, como algo que no se ve, que se obvia, pero que opera desde abajo y desde afuera. ¿Cómo se habla de la identidad latinoamericana, del sujeto latinoamericano en 30 minutos? Creo que lo que se nos ha quedado un poco en el cajón como feministas y como educadoras ha sido el reflexionar sobre lo latinoamericano como eje articulador, como algo que estructura latente y sin mucha visibilidad. Tal vez por obvio, o porque nos entendemos a través de verdades visibles como latinoamericanas, lo que comemos, el español, nuestra historia, hasta el fútbol. Pero ¿qué significa? ¿Cómo opera esta zona densa que es lo latinoamericano? Desde este lugar innombrable, analizaremos lo latinoamericano como un secreto público, develando no su contenido, sino su función. ¿Cuál es la función de un secreto? De algo que se lleva, pero que no se enseña. Vamos a ver si podemos elaborar la función, no el contenido, porque entonces ya no hablamos de secreto, sino su función. El lugar del secreto es el lugar del dispositivo que sostiene dos sistemas. En este caso, la estructura patriarcal y la educación, o la educación de mujeres, feminista, de género, con intención de educar a mujeres, y el patriarcado. Hay dos sistemas que son opuestos: patriarcado, mujeres; sistema educativo, mujeres. Estos sistemas producen relaciones imposibles de sostener sin la operación de la secrecía. Para poder ser feministas frente a patriarcas o mujeres sin esta simpatía, hay que ocultar, excluir, no nombrar ciertas relaciones, hay que mantener secretos acerca del feminismo y de nosotras en él. La relación del secreto con el poder y con el funcionamiento de la sociedad, justo en su función de lubricante, es
El secreto es una especie de lubricación que hace que funcionen dos sistemas que son opuestos. Es decir, la identidad como sistema, este sistema y el feminismo dentro de ella, solo puede funcionar si hay secretos. Y son secretos que hacen operativas las contradicciones entre feminismo y educación. El secreto permite la existencia y convivencia de opuestos. Venimos aquí con diferentes marcas que configuran nuestra identidad. Somos mujeres, somos feministas o nos interesa el cambio de aquello que margina o recluye a las mujeres. Somos educadoras y somos latinoamericanas. A lo largo de esta semana vamos a ir centripetando, concentrando reflexiones, experiencias, relámpagos de la práctica e iluminaciones de la teoría en cada una de estas marcas, en cada una de estas zonas de identidad. Mujeres, educación, Latinoamérica. Silvia ya nos delimitó un panorama general de triángulo sobre las trayectorias de los proyectos educativos en Latinoamérica. Las zonas de significación se condensaron alrededor de lo educativo y de lo latinoamericano y perfiló brevemente a las mujeres. ¿Se fijaron? Es que los triángulos son muy difíciles. La educación latinoamericana, y por ahí se colaban las mujeres, ¿no? Nosotras la hacíamos volver más a esa zona del triángulo, ¿no? Las zonas lo que pretendo hacer ahora con ustedes es reflexionar acerca del sentido que se nos quedó fuera y que opera desde abajo. Lo latinoamericano como forma de identidad y de constitución de la subjetividad. Intentaré extraer algunas líneas de análisis, aunque sean en el agua, para pensarnos a nosotras y lo que hacemos, nuestras tareas educativas y feministas desde lo latinoamericano. La intención es algo compleja, el pensar en triángulos y no nada más en líneas rectas que conecten dos puntos. La educación y las mujeres, siempre un ángulo, siempre un lugar, siempre un secreto. La demanda de hablar en triángulos o pentágonos es muy cercana a las misiones imposibles. Cuando se habla, hay uno de estos ángulos que se oculta atrás, debajo de los otros. Estas demandas de las norteamericanas, con las que conviví 7 años y aprendí mucho, y luego muchas cosas que no quiero aprender y que me resistí muchísimo, esta es una de ellas. Las demandas de las norteamericanas es hablar de una sentada en un hilo de todo lo que te reprime, todo lo que te margina, todo lo que te hace desigual, y hay que decirlo todo, ¿no? Y si se te queda en el cajón que eres de otra nacionalidad, lo tienes que decir. Si se te queda en el cajón que no eres heterosexual, hay que decirlo. Y lo que resulta con esta develación de los secretos son muchas obviedades y muchas tonterías. Siempre hay una marca de la identidad que se esconde, que se lleva, como los secretos oculta, y como los secretos organiza y estructura desde abajo y desde afuera. Entender a lo latinoamericano con este sentido del secreto es darle profundidad, significación, darle un lugar definitorio más allá de la distinción de un idioma común, una comodidad al hablar, una forma de entendernos y hacernos familiares. ¿Cómo nos pensamos como latinoamericanas? ¿Qué significa ser latinoamericana? Nuestras tareas educativas y nuestros proyectos, además de pertenecer al campo educativo y de tener a las mujeres como objetivo, ¿son latinoamericanos? ¿Podemos decir con la misma certeza de que somos educadoras y mujeres que somos latinoamericanas? A esta reunión la hemos llamado Reunión Latinoamericana y hemos convocado a expertas latinoamericanas. Pero, ¿qué quiere decir nombrar, concebir, identificar como latinoamericana una reunión? Siguiendo los planteamientos postestructuralistas y postmodernos, que tienen unos nombres muy difíciles pero que lo único que hacen es fragmentar, que se basan en la fragmentación y el desplazamiento de todo lo homogéneo unitario, podemos preguntarnos si existe la mujer o las mujeres. En el mismo tenor podemos preguntarnos si existe una América Latina o muchas Américas Latinas. Los debates de los últimos 15 años nos han despedazado, prácticamente echado bajo la categoría de la mujer. No existe la mujer, existen las mujeres. Y cualquier afirmación de desigualdad o discriminación que se haga debe hoy venir acompañada de otras señas de la identidad como la raza, la clase, la edad, la sexualidad, el peso, la nacionalidad, y le vamos a seguir, ¿no? Dificulta muchísimo la reflexión cuando la lista de desigualdad crece, ¿no? ¿Qué ha pasado con las naciones y los continentes bajo discursos como este? ¿Habrá que partirlos también al infinito? Venimos a discutir y analizar muchas cosas. Partamos entonces de las preguntas. ¿Existen la mujer o las mujeres? ¿Existe una América Latina o las Américas Latinas? ¿Existe la mujer en la América Latina o las mujeres en las Américas Latinas? Y para esto vamos a hacer un micro recorrido, y esto tiene dos sentidos, que empiecen ustedes a amasar y a hacer propio lo que a nosotros nos llevó mucho tiempo de discutir, que es la estructura de este curso. Si ustedes vuelven a su programa, van a ver que vamos a trabajar
en la tarde de hoy, Caminos Recorridos, proyectos dominantes, ¿sí? Mañana vamos a trabajar nuestros proyectos como feministas, que lo hemos leído de formas diferentes, pero con un sentido común, como los proyectos que se rozan, que negocian, que conviven, que se resisten, que se secuestran, que se incluyen, que se disuelven o que se preservan con esta dominancia, ¿sí? Vamos a ver esta tarde proyectos dominantes. Mañana vamos a ver qué es esto de la resistencia, la convivencia, el roce, la negociación, los sobrelapamientos, la asimilación. Lo que yo voy a tratar de hacer ahora es darle un sentido latinoamericano a la idea de la dominancia y la resistencia, la hegemonía y los proyectos particulares de cada región. Caminos recorridos, proyectos dominantes y resistencias. Nuestra reunión termina con la intención de trabajar en conjunto y se inicia con una reflexión de los proyectos dominantes que nuestras naciones o nuestras regiones han concebido. Una segunda etapa de esta reunión trata de ubicar las formas en que desde nuestros proyectos nos hemos enfrentado, rozado, integrado, desintegrado, en el contacto. Esto es muy importante, el contacto. ¿Qué es? Choque, desintegración o un contacto suave, con estas zonas de autoridad y de decisión a un macro nivel. Quiero detenerme aquí y pensar qué significan estas dos tareas desplazando sus centros de lo educativo y las mujeres a lo latinoamericano. ¿Qué significa tener zonas de dominación, de hegemonía, de poder en relación con la identidad latinoamericana? ¿Qué significa rozarse, resistirse, integrarse o desintegrarse con y a estas formas de hegemonía o de poder en relación a la configuración de identidades? ¿Cómo se manifiesta el poder en América Latina? ¿Cómo el no poder y la resistencia? Claramente lo que voy a hacer aquí es diseñar escenarios, y voy a diseñar 4, pero cualquiera podría diseñar aquí unos alternativos y tener muchísima razón. Aquí es donde la economía del secreto nos ayuda. ¿Cómo entendemos el poder, la hegemonía desde lo latinoamericano, desde ese secreto, esa forma antigua de resistirse al choque, a la dominación? Justamente es a partir de estos contactos, de estos choques, roces o encuentros que se produce cultura e identidad. No es que no se produzca porque choca, es que se produce porque choca. Bueno, me sentaré en 4 escenarios de constitución del sujeto latinoamericano, que es aquella o aquel que domina una significación, para resistirse o para integrarla, pero domina el discurso, domina lo que dice, elabora, asigna, construye significaciones. Esos escenarios hablan de lo que da origen al sujeto latinoamericano, el contacto, la diferencia, el desencuentro, el choque cultural, la generación de formas de resistencia y, muy importante, la intervención de símbolos para integrar las naciones en América Latina. Para poder visualizar y comprender la emergencia de los sujetos latinoamericanos, voy a diseñar estos 4 escenarios. Van a funcionar como eslabones. Bueno, el primer sujeto es el sujeto conquistador, ¿sí? El primer sujeto que es el sujeto que habla, ¿sí? El sujeto, no vamos a decir que el primer sujeto es el sujeto indígena. El primer sujeto en América es el sujeto conquistador. Y para ver esto, para ver lo que es el sujeto conquistador y para ver qué significa ser aquel que otorga significaciones, que las construye y las impone, vamos a ver 2 cosas. Uno, unos grabados que les puse en la mesa. Es un grabado hecho por Jan van der Street en los Países Bajos, hecho en 1638, que representa el descubrimiento de América. Yo lo que quiero hacer con ustedes aquí ahorita es que lo veamos un poco. Yo voy a ir señalándoles a ustedes. Tenemos aquí a Colón en su primera llegada a América. ¿Qué es lo que más les resalta? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que les salta al ver este dibujo? Sus símbolos de autoridad. Tiene símbolos de autoridad. Viene además con el barco, la bandera. Sí, si ven ustedes esa parte, digamos la parte izquierda del grabado, vemos como símbolos de esa, no podemos decir, bueno, modernidad incipiente vía renacimientos y demás, los barcos, las banderas, los vestidos. Ahora vean ustedes el lado derecho, ¿qué ven? La naturaleza. La naturaleza. Aquí tenemos ya el sujeto cultural opuesto al sujeto, al objeto natural, ¿no? La cultura versus la naturaleza. ¿Qué más observan? Los animales.
La mujer y los animales están en un mismo plano. América es animal y América es mujer y además está encuerada, desnuda. ¿Sí? Tiene algunas marcas fetichistas, tiene algún tipo como de taparrabos, un gorro y un fetiche que también podemos entrar a la simbolización que marca el cuerpo femenino, ¿sí? No hace más que exaltar un poco el deseo, el fetiche colocado en estos sitios, marca con mayor profundidad todas las formas del cuerpo femenino. Bueno, claro que trae el astrolabio, este es el astrolabio y la brújula, o sea, Colón viene provisto de todo aquello que América carece. América está desnuda y además resulta que además de desnuda, animal y caníbal, estaba dormida. Entonces, Colón viene a despertar a la mujer, a traerle la tecnología, a traerle el lenguaje, a cubrirla. ¿Qué significa que Colón venga a cubrir América? El sentido de lo que da, el sentido se da a partir del que ve y ubica el continente y trae los barcos. Ya ahorita vamos a leer lo que dice Colón en su diario, ¿no? Que habla de mansos, son mansísimos, están muy bien hechos. Y de mansos y bien hechos, acto seguido, quieren que los dominemos, sirven para servir. O sea, se desprende de la bienhechura de los cuerpos y la mansedumbre una naturaleza de servidumbre. Y esto lo vamos a leer ahorita, está exactamente en el diario de Colón. Miren, esto es muy interesante porque como les pasé, estas dos que son reediciones y ediciones del descubrimiento de América, aquí también hay una reedición y una invención. El diario de Colón se perdió. Entonces, Bernal Díaz del Castillo, que le interesaba mucho que los reyes le entraran a la empresa de la conquista, rehace, porque viajó con Colón, y rehace el diario Bernal Díaz del Castillo. Entonces, esto es el diario de Colón reinventado. ¿Se fijan la multiplicación de las invenciones? Pensar en nuestros proyectos como nuestros originales y luego cómo nos los van inventando y rehaciendo. ¿En manos de quién caen? ¿Con qué imaginarios nos lo alteran? ¿Cómo nos dejan así? Como naturales, pues, para no entrar en indagaciones frente a la cámara televisiva. Bueno, vamos a la página 30 del diario de Colón. Por favor, piensen que este está ya resobado, reeditado, reinventado, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Voy a leer lo que tengo subrayado. Esto que se sigue son palabras formales del almirante. Todos los diarios están recalcados con esta estrategia de legitimación, que es, dice él, dijo, así fue. Yo me acuerdo que contó un día. Entonces, él se legitima así, ¿no? Como se legitiman los grabadores, sacando casi el original, ¿no? Entonces dice, esto que se sigue son palabras formales del almirante en su libro de su primera navegación y descubrimiento de estas Indias. Yo, dice él, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría nuestra santa fe con amor, que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Este intercambio sigue hoy. La maquila que damos para afuera y nos devuelve. Este intercambio, esta maravillarse por dar las cuentitas de vidrio y recibir las cosas de valor, esto es una marca que después, ¿cómo te llamas? Jimena. Jimena, después Jimena, el sujeto mestizo que vamos a ver a Sor Juana, interviene en esto, les damos cosas de poco valor y nos regresan, y Sor Juana rompe con esto. Pero esto nos sigue marcando, dar cosas, que nos den cosas de poco valor y demos cosas de mucho valor, tiene que ver con la identidad latinoamericana. Vamos más abajo. Más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi de más de una farto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos, cuasi como sedas de cola de caballo cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas algunos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos. Subrayados, ellos no traen armas, bien hechos. Yo creo
que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por captivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que yo veo que muy presto dicen todo lo que se les decía y creo que ligeramente serían cristianos. Aquí tenemos esta idea de que se resuelve, le está vendiendo al rey la idea de que porque están bien hechos y tienen facciones adecuadas a la servidumbre. Vamos a la siguiente página. Vamos entonces a determiné de guardar hasta mañana en la tarde, es la quinta línea. Después de partir para el sudoeste, que según muchos de ellos me enseñaron, decían que había tierra al sur y al sudeste y al noreste, y que estas del noreste le venían a combatir muchas veces, y así ir al sudeste a buscar el oro y piedras preciosas, ¿no? Es la búsqueda del valor. Esta isla es bien grande y muy llana y de árboles muy verdes y muchas aguas y una laguna en medio muy grande, sin ninguna montaña y toda ella verde que es placer de mirarla. Y esta gente farto mansa y por la gana de haber de nuestras cosas y teniendo que no se les ha de dar sin que den algo y no lo tienen, toman lo que pueden y se echan luego a nadar. Mas todo lo que tienen lo dan por cualquier cosa. Se lee aquí un anticipo de la cortesía mexicana, latina, venezolana, esto de el dar, ¿no? Esa lectura del dar. Aquí vista, son tan pobres, están deseosos de servirnos y todo lo dan por cualquier cosa, ¿no? Está vendiendo una empresa. Y para vender una empresa, este sujeto conquistador se apropia de la realidad y la transforma. Una cosa que me interesa mucho es el último punto de la página 33. Por ende, yo miré por la más grande y aquella determiné andar de las islas, ¿no? Y así hago y será lejos de esta de San Salvador, 5 leguas, y las otras de ellas, más de ellas menos. Todas son muy llanas y sin montaña y pie. Y un ramito es de una manera y otro de otra, y tan disforme, ¿sí? América es disforme y la única manera que América tenga forma es reciclada por los códigos de simbolización europeos. Si no, es disforme, no tiene forma. Que es la mayor maravilla del mundo, pero lo que es muy interesante es esta idea de deformidad y disforme con lo maravilloso, ¿no? Se hicieron muchos mitos del dorado, pero hay una combinación de maravilla y deformidad. Y vamos a acabar con esta idea de maravilla y deformidad. Aquí son los peces tan disformes de los nuestros que es maravilla. O sea, la maravilla es el exceso y el no cuadrar a la forma europea. Algunos hechos como gallos de las más finas formas y colores del mundo. Vámonos a la 39, donde está subrayado. En este tiempo anduve así por aquellos árboles, que era la cosa más hermosa de ver que otra se haya visto. Veyendo tanta verdura en tanto grado como en el mes de mayo en el Andalucía, y los árboles todos están tan disformes de los nuestros como el día de la noche, y aquí quiero acabar. Preservaron los dos discursos, el discurso de la maravilla que alienta el deseo y la imaginación, en un aliciente de la pasión y el deseo de conquistar aquello que es excesivo y ajeno, y por otro lado, esa maravilla se recicla, se apropia, se secuestra y se convierte en una empresa para la conquista. Y no solamente, sino en un terreno conocido, con un grado muy adecuado de diferencia, que lo único que hace es exaltar el deseo de apropiarse o de venir. ¿Sí? O sea, hay dos maneras de... Muy bien, sigamos con... Quiero plantear dos preguntas que tienen que ver con el sujeto conquistador. ¿Cómo se puede inventar el sujeto colonial, el sujeto novohispano y después el americano y el latinoamericano, asimismo, frente a estos dispositivos de significación, estos actos de representación y de poder de lo que es lo americano? ¿Qué es lo que se convierte en verdad histórica, en una narración dominante del encuentro entre mundos? ¿Qué es lo que se convierte en verdad en este contacto, ¿no? ¿Cómo se instaura una verdad histórica? ¿Qué tipo de mirada somos capaces de lanzar sobre lo que nos pasa si nos colocamos como efectos de estas ediciones, de estos borrones, de estos sueños y de estas invenciones, ¿no? ¿Cómo somos capaces de hablar de lo nuestro si estamos reciclados, editados, capturados? Hay formas, pero la pregunta es cómo, ¿no? Vamos a ver ahorita en el segundo escenario una de las formas en las que es posible
hablar de lo propio después de haber sido editado en tantos procesos, ¿no? Vemos en la imagen de otro ser lo que está del otro lado del espejo o lo que delinea la imagen. No, perdón, esto ya lo dije. Entendernos como una copia o como un cut and paste, como un efecto del imaginario de otro continente, ser el contenido alterado por el paso, por el poder, es una de las marcas de lo latinoamericano, entendernos como una copia. Y aquí entra también el barroco, ¿no? Es el barroco y el churrigueresco, ¿no? Es esta idea de lo excesivo y de lo maravilloso y de lo cargado, y entonces en un momento histórico el sujeto latinoamericano dice, sí, somos exceso. No hay ningún espacio vacío y crea un estilo. El barroco nace justo de esta idea de pensar que América es un exceso, que América no deja huecos, que América se te viene encima, y de ahí nace un estilo, y de ahí nace una marca de la identidad. Lo que no puede ser dicho aquí, lo que se oculta, el secreto o eslabón perdido, es justamente la voz de la otredad, la manera en que se escribió la historia de los vencidos. En realidad, esta manera ha sido dicha por expertos estudiosos. La cuestión es cómo ha sido sedimentada en nuestras identidades el ser una invención, el ser un espejo, el ser producto de la imaginación. La idea de ser una copia, el sujeto latinoamericano como producto europeo o de un tipo de hegemonía, un efecto de la invención del poder, de la edición de un deseo. Eso es el origen, ¿no? Un deseo editado, una invención dibujada. El silencio como sujetos latinoamericanos. Somos la sombra, la copia, una otredad que es capturada y definida por deseos ajenos en este primer momento. Aquí tenemos la formación de un sujeto latinoamericano conquistador, el que nombra sobre la realidad, el que impone una economía del sentido basada en otros imaginarios y en otros lenguajes. 2. El sujeto mestizo, el sujeto de la mezcla, Sor Juana Inés de la Cruz. Surge en México con marcas innegables de la identidad novohispana, pero circula y es apropiada por Hispanoamérica e influye posteriormente en toda Latinoamérica, inclusive en Brasil. Representa un lugar, un fragmento de la colonia que se pregunta, y esta es la pregunta que da lugar y hace que emerja el sujeto latinoamericano, el sujeto de la mezcla, digamos, el primer sujeto ya americano que empieza a nombrar. La pregunta es, ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Son las preguntas productivas, generadoras de lugar como sujeto. Preguntas que caracterizan, empiezan a delinear el sujeto latinoamericano, evidentemente es novohispano, ¿no? Pero justo por derivarse de los poderes de una invención. No es que por ser inventos no vamos a poder ser nada, justo por haber nacido como un invento, tenemos la posibilidad de que nazca una Sor Juana. Sor Juana responde a esta utopía. Esto es una utopía, para nosotros esto no tiene lugar. A España le sirvió muchísimo en un momento dado, pero este tipo de imaginarios no habían lugar en América. Sor Juana responde a esta utopía, a este no lugar, con una escritura que genera un lugar, lo novohispano, la mezcla, la raza, escribe en lenguas, la colocación entre mundos, lo novohispano, lo europeo, lo español, entre géneros, lo femenino y lo masculino, ella está trabajando siempre en el borde, siempre en el límite, entre razas, lo indígena, lo español y lo mestizo. Sor Juana corresponde a la generación de un nuevo sujeto novohispano, un lugar desde el cual interrumpir un discurso. Lo que es importante que nosotros vayamos también marcando es desde qué lugar se interrumpe una invención. Nosotros tenemos un proyecto y de arriba viene una invención, ¿no? Una lectura de lo que fue Dakar, otra lectura de lo que es la mujer, otra lectura de lo que es el preescolar, y los proyectos que vienen desde abajo son interrumpidos, son capturados por esta invención de lo que es un proyecto, ¿no? Ahora, Sor Juana, el sujeto de la mezcla, interrumpe este discurso, interrumpe este poder de arriba, interrumpe la invención y da lugar a un discurso. Ahora, Sor Juana interrumpe y quiebra, pero es quebrada también por el poder, ¿no? O sea, Sor Juana acaba destrozada y quebrada, ¿no? Quedan sus discursos, pero ella acaba quebrada. El ser quebrado es también una característica del sujeto latinoamericano. Pero de todas maneras, Sor Juana entra al espacio simbólico dominante con voz, con poderes de significación. Se hace sujeto por la obediencia y por la interrupción, son las dos cosas. Obedece y transgrede.
sí, pero no. Y este sí, pero no lo vamos a ver en una hojita que les traje sobre la respuesta a Sor Filotea. Vamos a ver si esto no es una estrategia latinoamericana. El interrumpir, obedecer, sí, pero no, callar, hablar, ¿sí? Las notas al pie, son estrategias delicadísimas, ¿no?, de interrupción. Sor Juana responde a estos discursos dominantes con una respuesta, es una respuesta, que es la respuesta a Sor Filotea, que lleva al centro el silencio y el secreto. Sor Juana no puede responder si no se guarda ciertas cosas. Y vamos a ver ahorita sus estrategias de interrupción del poder que están de la mano con el secreto y el silencio. La respuesta a Sor Filotea es hecha en 1690. Sor Juana tuvo la audacia, es un sujeto que hace significaciones, ¿no?, de escribir una crítica donde ataca un ensayo dado por el padre Vieira. Niega, ¿no?, niega las opiniones de San Agustín, Tomás de Aquino y Crisóstomo, los tres padres de la Iglesia, nada más y nada menos. Otro triangulote, y ese sí que apuntalado por todos lados. La respuesta de Sor Juana Vieira es producto, fíjense, aquí está la cosa. Ella no responde ella responde porque obedece. Sor Juana rompe los discursos de estos tres padres como respuesta a un voto de obediencia, porque hay una autoridad oculta, que no se puede decir quién es, que le pide que conteste. Entonces ella hace nada más y nada menos que esta carta atenagórica que es muy famosa, no, perdón, la crítica, ella hace la crítica, sí, se conoce como la carta atenagórica, y llega a las manos, fíjense el proceso y piensen en los procesos de sus proyectos con este tipo de mecanismos, ¿no? Esta carta atenagórica llega a las manos de don Manuel Fernández de la Cruz, Santa Cruz y Sagún, el obispo de Puebla, y ahí tenemos esto, ¿verdad? El obispo de Puebla con todos los poderes de la significación, y él, fíjense lo que hace, la imprime por considerarla excepcional y le manda una copia a Sor Juana felicitándola. Pero al mismo tiempo, y bajo el seudónimo de Sor Filotea, ¿qué hace? Le manda una carta criticándola y pidiéndole que no escriba más. La respuesta a Sor Filotea, inigualable documento, es un producto de esta tensión, de la transgresión y la obediencia, de lo evidente y lo oculto. Una autoridad que no puede develar, le pide que escriba una crítica, la premia y al mismo tiempo oculta bajo un seudónimo, la castiga. ¿Reconoce alguna su trabajo imbrincado en este sistema de contradicciones y ocultamientos y solicitudes? Lo verdaderamente incomprensible es que justamente así es como se produce un texto maravilloso. No es esto un obstáculo, estas las razones por las que se produce una respuesta como la de Sor Filotea es justamente porque hay todo este tipo de estrategias de ocultamiento, develamiento, premio, castigo. Eso es lo que hace que se produzcan maravillas. Habría que ser Sor Juana, porque si no lo que hace es pura frustración. Sor Juana lo produce, otras pura frustración. A partir de esta doble función de castigo y la premiación del sí y el no, Sor Juana estructura su discurso. Sor Juana se hace sujeto de la dominación, sujeto de la resistencia a partir del diseño en el borde, ¿sí? Sujeto del poder, Sor Juana es capaz de decirle a la autoridad en secreto y de formas veladas y poéticas lo que concibe. De la resistencia pasa al poder y al no poder. Lo vamos a ver en esta paginita de la respuesta a Sor Filotea. Quiero que analicemos las siguientes estrategias y por favor piénsenla ustedes también con sus proyectos. Primera estrategia. A la invención responde como sujeto americano que se pregunta ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Existo? Responde a la idea de deformidad con la idea de lo americano, enunciando desde su lugar como mujer, entre dos mundos, entre dos lenguas, entre dos géneros y entre dos poderes. Vamos a ver primero las estrategias y luego leemos la carta. Segunda estrategia, con el fin de poder ser oída y entendida, habla a partir de santos. Cada vez que quiere decir algo comparte, como dice San Patatín, vamos a ver muchos, y no lo dice ella. Cuando ella quiere decir algo, hay momentos en la carta donde ella habla, hay un momento donde critica a San Pablo, que es una belleza, y ahí ella sí dice por su voz. Pero al ratito, unas líneas después, regresa y dice, esto lo fundamentan epístolas y sabios y filósofos.
Con el fin de poder ser de ella, habla de hagiografías, ¿no? Habla de santos, de próceres, siempre hombres, ¿no? Hombres ilustres, disfrazando y ocultando su voz tras la de los hombres reconocidos como autoridades. ¿Cuántas veces en nuestros encuentros con directivos, dirigentes, hemos tenido que utilizar esta estrategia? Utiliza otras voces para decir lo que piensa. Utiliza a San Pablo para hablar de las mujeres. Evidencia sus contradicciones, que las mujeres callen, pero que sean maestras. San Pablo se la pasa diciendo que callen y luego en algún momento dice, ay, pues sería muy bien que las mujeres sean maestras para que eduquen a las niñas y no haya la intervención de la masculinidad. Y ella marca esta contradicción de San Pablo. Coloca a San Pablo contra sí mismo. Tercera estrategia. Sitúa su texto en la frontera del sí pero no. Agradezco, pero no agradezco. Me callo, pero no me callo. Dejo de escribir, pero escribo para decir que dejo. Contesto, pero me callo. Soy mujer y monja. 4. Marca la distinción entre hombres y mujeres y su relación con el saber. Esto es muy importante. Ella es frontera y marca las fronteras. Y así marca dos maneras diferentes de entender y de concebir. Para las mujeres el saber es peligroso. Para los hombres es la fuente de poder. Sor Juana aprende cortarnos el pelo, sinónimo de feminidad. Así cumple dos funciones. Aprende y se acerca a lo masculino, que es la forma de acceder al saber. Propone a su madre mudarse la ropa. Lee los libros del abuelo. El saber está ligado con lo masculino. Esto, aunado a la provisión de estudiar debido a su sexo, produce un tipo de saber distinto. Habrá de preguntarse qué tipo de sujetos producen nuestros saberes feministas y educativos desde este lugar tan complejo, limitado con tantos obstáculos, no solo siendo limitado por ellos. Son los límites. No solamente es un límite que se nos impone como obstáculo, sino límites, ¿sí? Como feministas somos borde, ¿sí? Somos confín. Somos filo, con mucho tipo de retos que nos pueden callar o nos pueden pasar estrategias del sí pero no. Sor Juana, sujeto de doble conciencia, triple, cuádruple, original y copia, naturaleza y razón, al límite entre invención y descubrimiento, proclamación de un lugar alternativo desde donde pensar lo latinoamericano. Vamos, después de esto es un poquito más rápido. Vamos a ver nada más en los subrayados de lo que lean por favor solo el derecho porque el izquierdo es otra traducción. Es que me gustó ponerle siempre textos que tuvieran que ver con reediciones y reinvenciones. Ya el inglés es otra cosa. Ya el inglés tiene el sentido de Bernal Díaz del Castillo y el sentido de la elaboración de Bernal Díaz del Castillo. Vamos a ver. El Manuel Fernández le pide que deje de escribir. Por un lado le publica la Atenagórica y por el otro, en secreto, con un seudónimo, le pide que deje de escribir. Entonces ella tarda mucho en contestar, ¿no? Y empieza, ya luego la releen porque es vista desde nuestros proyectos, la relectura de la respuesta es maravillosa. Ella empieza pidiéndole perdón de muchas formas y tratando de hablar sobre el silencio que mantuvo durante meses para la respuesta, ¿no? Y luego continúa hablando y aquí quiero que veamos estas estrategias de legitimación de su voz. 81, abajo. Todo esto pide más lección de lo que piensan algunos que, de meros gramáticos o cuando mucho con términos de súmulas, quieren interpretar las escrituras y se aferran del murieres en latín sin saber cómo se ha de entender. Ella está en esta parte fundamentando la educación de las mujeres y pidiendo que sean mujeres las que eduquen a mujeres. Y ella está diciendo que se malentienden, inclusive que están las escrituras y que se malentiende esto que ya está planteado entre ellos por San Pablo. Y de otro lugar, mujeres en silencio. Siendo este lugar más en favor que en contra de las mujeres, pues manda que aprendan. Ella está diciendo, bueno, si ya están las escrituras que las mujeres aprendan, ¿por qué no nos dejan, no? Y manda que aprendan. Y mientras aprenden, claro está que es necesario que callen. Y también está escrito, donde se habla con toda la colección de los hombres y mujeres, y a todos se manda callar, porque quien oye y aprende es mucha razón que atienda y calle. Y si no, yo quisiera que estos intérpretes y expositores de San Pablo me explicaran cómo entienden aquel lugar, ¿sí? Fíjense la voz que le sale aquí, porque o lo han de entender de lo material, de los púlpitos y cátedras, o de lo formal de las universidades de los fieles, que es la iglesia. Si lo entienden de lo primero, que es a mi sentir su verdadero sentido, pues vemos que, con efecto, no se permite en la iglesia que las mujeres lean públicamente ni predicten. ¿Por qué reprenden a las que privadamente estudian? Y si lo entienden,
de lo segundo y quieren que la prohibición del apóstol sea trascendentalmente, que ni en los secretos se permite escribir ni estudiar a las mujeres, ¿cómo vemos que la Iglesia ha permitido que escriba una Gertrudis, una Teresa, una Brígida, la monja de Ágreda y otras muchas más? Y si me dicen que estas serán santas, es verdad, pero no obsta mi argumento. Lo primero, porque la proposición de San Pablo es absoluta y comprende a todas las mujeres sin excepción de santas, pues también en su tiempo lo eran Marta y María, Marcela, María, madre de Jacob y Salomé, y otras muchas que había en el fervor de la primitiva iglesia y no las exceptúan. Y ahora vemos que la iglesia permite escribir a las mujeres santas y no santas, pues la de Ágreda y María de la Antigua no están canonizadas y corren sus escritos. Y ni cuando Santa Teresa y las demás escribieron, lo estaban. Luego, la prohibición de San Pablo solo miró a la publicidad de los púlpitos, pues si el apóstol prohibiera el escribir, no lo permitiría la Iglesia. Pues ahora yo no me atrevo a enseñar que fuera en mí muy desmedida presunción y el escribir mayor talento que el mío requiere y muy grande consideración. ¿Se fijan? ¡Pum! Suelta. Y luego ella se coloca en la deslegitimación total. Yo no soy apta, yo no soy, que es también una estrategia, porque lo que está diciendo es que es la más apta, ¿no? Vámonos abajo. Si el crimen está en la carta tenagórica, ¿fue aquella más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia? Pues si ella con su santísima autoridad no me lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? Llevar una opinión contraria de Vieira fue en mi atrevimiento y no lo fue en su paternidad llevarla contra los tres santos, padres de la Iglesia. Mi entendimiento tal cual no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar. ¿Es alguno de los principios de la Santa Fe revelados su opinión para que la hayamos de creer a ojos cerrados? Vámonos abajo, es aquí, con esto vamos a terminar. Pero, ¿dónde voy, señora mía? Que esto no es de aquí, ni es para vuestros oídos, sino que como voy tratando de mis impugnadores, me acordé de las cláusulas de uno que ha salido ahora e insensiblemente se deslizó la pluma a quererle responder en particular, siendo mi intento hablar en general. Volvemos a la pregunta, ¿pero dónde voy, señora mía? ¿Sí? Ya sabemos a dónde fue, ¿no? Después de esto no volvió a escribir. Vamos ahora con el tercer sujeto, y vamos a terminar ya, el sujeto nacional. ¿Sí? Después del sujeto novohispano vienen las independencias y se constituye el sujeto nacional. Y aquí voy a irme con una serie de preguntas, me gustaría tratarlo con más calma. Tenemos el sujeto nacional y luego el último, el sujeto migratorio, que corresponde a la globalización, que es el sujeto de la fuga y del viaje. Pero vamos planteando nada más con el sujeto nacional una serie de preguntas para ubicar nuestros proyectos. En la idea de invención y descubrimiento, ¿cómo se inventa una nación? ¿Cuáles son las estrategias de unificación de las diferencias en una nación? ¿Cómo pensar la unidad? Si la nación, vamos a una definición, comunidad de intereses no naturales, construida por intervenciones sociales, espacio de competencia por la representación de la nación. Por un lado es una unidad y luego es un espacio de competencia por bien quién representa mejor esta unidad. Tenemos a Bolívar, tenemos a Sarmiento, tenemos a Bello, toda Latinoamérica se constituye en esta formación del sujeto nacional, que es el que habla por la unidad y por la representación. Y por último, ¿cómo articular la diferencia? ¿Cómo lidiar con la violencia real y simbólica que busca la unidad? Y el último, vamos a ver el sujeto revolucionario, perdón. El sujeto, después de la independencia vienen las revoluciones, ¿no? ¿Y qué hace el sujeto revolucionario? Es otra vez ese sujeto que se hace preguntas, pero ¿qué tipo de preguntas se hace el sujeto revolucionario? Que es el Che, podrían ser los zapatistas ahora, Rigoberta Menchú, en fin. Y yo pondría a Digna Ochoa aquí. Las gentes que se hacen preguntas, que intentan responder, reparar, reinventar las contradicciones por las que se cruza el sujeto nacional. Los sujetos revolucionarios son los que intervienen en esta tiranía de la unidad, en esta tiranía de la representación hegemónica.
Y vamos al último, que es el sujeto migratorio, que es el sujeto de la fuga y del viaje. Aquí nos podemos preguntar, con toda esta idea de la globalización, como este intercambio, esta circulación tan grande de mercancías y de cuerpos, ¿no? ¿Qué experiencias provocan y producen cultura? Ninguna de nosotras puede evitar acostarse y levantarse con imágenes que se iniciaron el 11 de septiembre. Estos eventos han complicado las nociones de identidad, de guerra, de paz, de patria, de extranjería. La guerra se hace en contra de naciones, no de sujetos. Si una nación declara una guerra a otra es porque mueren americanos, no porque la mayoría de los que mueren son extranjeros. Por otro lado, en las torres mueren cientos de latinoamericanos. Latinoamérica estaba en Nueva York, sirviendo en los restaurantes, limpiando. 8 millones de mexicanos en Estados Unidos, salvadoreños, nicaragüenses, colombianos, argentinos, peruanos, bolivianos. La copia que invade el original, la invención que se reinventa y produce cultura latinoamericana en Estados Unidos. El lugar ligado a la frontera, la identidad ligada a la migración y al desplazamiento. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura latinoamericana pensada desde el viaje, el movimiento, la migración, la fuga? ¿Qué es lo latino en Nueva York? ¿Cómo se produce cultura en un mundo marcado por la circulación de bienes, mercancías y cuerpos? La globalización, este ir y venir, este tráfico de capitales monetarios, corporales y culturales, provoca la emergencia de la pregunta generadora de identidades alternativas. ¿Qué somos? ¿Podemos pensar a Latinoamérica solo en función de sus mapas geográficos? ¿Qué le pasa a las fronteras de las naciones con la circulación densa de bienes y de cuerpos? He diseñado 4 lugares, 4 formas de nombrar y dar sentido a nuestros proyectos, 4 formas de significación, invención, conciencia, unificación, diferencia, desplazamiento, fuga. ¿De qué forma nosotras, como sujetos latinoamericanos, como sujetos del sentido, de la construcción de significados, compartimos escenarios, invenciones, resistencias, conciencias, desplazamientos, unificaciones y fugas? ¿De qué forma nos constituye lo que no decimos o no podemos decir? ¿De qué forma somos nuestros secretos? Gracias.